esta noche. Se llama así El Camino Correcto. Y nos vamos a ir a el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así el texto, un texto, como les digo, ya conocido. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo primero que encontramos acá es la invitación del autor, obviamente inspirado por Dios. Esta invitación es acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Es una invitación maravillosa. Ahora, eh, la invitación está. La pregunta que viene al caso es, ¿cómo llegamos a ese trono de la gracia? Hay una invitación que nos acerquemos ahí, pero ¿cómo llegamos al trono de la gracia? ¿O cómo debemos de llegar al trono de la gracia? Porque hay muchas maneras de acercarse a Dios, pero solo una es correcta. Hay camino religioso que busca acercarse a Dios, no lo logra. Hay camino de compromiso por cumplir para acercarse a Dios, no funciona. Y entonces, cuando pensamos cuál debe ser el camino correcto para acercarnos al trono de la gracia, el mismo autor de los Hebreos da respuesta a esto en el otro texto que traigo para analizar. Así que presten atención. Ahorita volvemos aquí al 4:16. Nos vamos a Hebreos 11:6 que nos muestra el camino. Vean lo que dice aquí. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. ¿Lo ven? Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces, si preguntamos cuál es el camino correcto para poder llegar al trono de la gracia, tenemos que decir que el camino correcto es la fe. Eh, Pegado completo, ni se oye, ok. Mm, no sé, necesito que me digan si sí o si no. Ok, sigo adelante entonces. El camino correcto para poder acercarse a Dios es la fe. Entonces, la fe es lo que a usted y a mí nos acerca a Dios. Recuerden que siempre aclaro esto, lo de agradar a Dios. A Dios ya le agradamos. Son nuestras acciones lo que pueden agradar o desagradar a Dios, nuestras acciones. Entonces, nadie puede tener acciones que agradan a Dios si no tiene fe, porque la fe es el camino correcto para acercarnos a Dios. Sin fe es imposible que podamos acercarnos a Dios. Y tenemos que lidiar también con la segunda parte de lo que nos permite la fe. La fe nos permite acercarnos a Dios y la fe nos permite también entender que hay premio. Ahí dice que hay premio a los que buscamos a Dios. Pero a veces creo que nos, eh, nos señalamos o nos juzgamos más severamente de lo que Dios nos juzga a nosotros. Y creo que nos aferramos a algo que es cierto, pero que es la mitad de cierto cuando decimos que no somos indignos, que somos indignos de, no soy digno de recibir, no soy digno de esto, y es cierto, no somos dignos de nada. Esa mitad es cierta, pero si nos quedamos con esa mitad, estamos obviando el sacrificio de Jesús. Usted y yo somos indignos de acercarnos a Dios, somos indignos de recibir premios de Dios, pero a través de Jesucristo, Él nos hace dignos para poder llegar al Padre y recibir premio, recompensa de lo que el Padre nos quiere dar. Y vean, porque para entender mejor el término esto, que Él premia a los que buscan, nos vamos al el texto original, que dice que el término griego es mixapodotes. Este término griego es un término compuesto y ven que las dos partes de la composición de este texto nos amplían más a qué se refiere con que Dios premia a los que le buscan. La primera parte del término mixa viene del término mixo, que habla de retribución. ¿Qué es una retribución?
Retribución es lo que recibimos nosotros por hacer algo. Un ejemplo, el salario que se nos da por el trabajo que hacemos, ahí en la empresa, en la institución, en la casa donde trabajamos. Ahí, por el trabajo que hacemos, se nos da una retribución que es el salario. Y entonces Dios está dándonos una retribución por algo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando de Dios, acercándonos a Dios. Y cuando nos acercamos, pero como dice el texto, con fe, Dios nos da una retribución a nosotros. Suena extraño, eh, pero esto es exactamente la gracia de Dios. ¿Por qué Dios va a, usémoslo así, por qué va a pagarnos por buscarlo a Él si nosotros somos los beneficiados en buscarle? Pero es que esto es gracia, que tal vez en nuestra mente finita no logramos comprender, pero esta es la gracia divina. Él nos retribuye por buscarlo a Él. Y la segunda parte de este término mixapodotes deriva del griego apodiomi. Apodiomi significa pagar la deuda. ¡Ah! Imagínense que cuando usted y yo buscamos a Dios, Él paga nuestra deuda. Y estoy hablando de salvación y más allá. Porque, vamos a ver, somos salvos por gracia. Y ustedes y yo ya recibimos el pago de nuestros pecados, Jesucristo. Ahora, el que hayamos aceptado a Jesús no significa que ya no vamos a pecar más. Significa que aún así somos y seguimos siendo pecadores. Pues cuando usted y yo pecamos y nos acercamos a Dios con fe, paga la deuda. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos recuerda que la deuda está paga. Nosotros pedimos perdón y entonces Dios nos dice, la deuda está paga. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a asimilar de una mejor manera con respecto a Dios y su gracia sobre nosotros. Dios premia a los que le buscan, porque el texto dice que si usted y yo creemos que Dios existe y nos acercamos a Él por su gracia, Él va a premiar nuestro acercamiento a Él, nuestra búsqueda de Él. Y es maravilloso y es necesario entenderlo. Las bendiciones no nos las ganamos. Las bendiciones Dios las da simplemente por gracia, pero para recibir esa bendición de gracia tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que creer que existe y tenemos que creer que premia en verdad eh, el hecho de que busquemos de su presencia. Ahora, ¿por qué es que usted y yo nos acercamos a Dios? Vamos hilando más fino. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Nos acercamos, véanlo, aquí lo puse. Nos acercamos para amarlo. Él nos ha enseñado a amarle y nos sigue enseñando para amarle cada día más. Entonces nos acercamos para amarle, nos acercamos para alabarle porque Él es digno de alabanza. Solo el hecho de ser Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, de lo que se ve y no se ve, Él es digno de ser alabado. Nos acercamos para adorarle por lo que ha hecho por nosotros. Y nos acercamos por necesidad. Y no está malo esto. No está malo creer que usted y yo buscamos a Dios por necesidad. Ahora, no solamente por eso lo buscamos, para amarlo, para alabarlo, para adorarle, para servirle, buscamos de Él, pero sí hay que buscarlo por necesidad. Que suena feo, puede ser que diga uno, a mí siempre me buscan solo porque necesitan algo de mí. Suena feo en ese sentido, pero cuando se refiere a Dios, es correcto. Porque cuando usted y yo buscamos a Dios por necesidad, estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Hay una necesidad dentro de nosotros que ocupa urgentemente cada día, en todo momento, buscar de Dios. Hay una necesidad que usted y yo tenemos que es buscar a Dios. Y solo Él puede suplir esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que venimos comprendiendo acá? Nos acercamos, volvemos al 4:16, nos acercamos pues con confianza al trono de la gracia. Eso nos queda clarito que tiene que ser con fe. Nos acercamos a Dios con fe. Ahora, aquí dice el término con confianza. Ese término confianza, ok, va ligado a la fe. Confiamos en Dios, tenemos fe en Dios. Pero vean que el término que usa acá, el término original griego, confianza, es ese griego parecía que significa franqueza. Acerquemos
con franqueza al trono de la gracia. ¿Habrá alguien que se acerque al trono de la gracia sin ser sincero? Pueda que sí, definitivamente pueda que sí, porque aquí yo siempre lidio con esto, ¿verdad? La religiosidad, no la religión en sí, la religiosidad es mala, es venenosa, es contagiosa, es improductiva, porque hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que yo recuerdo que había una frase que a mí siempre me chilló, ¿verdad? Que era la forma que los cristianos tenían que contestar, y ¿cómo está? Y decían, bendecido, prosperado y en victoria. Así decían. Siempre que lo saludaban, ¿cómo está, hermano? Y tenía que decir, bendecido, prosperado y en victoria. Y le podía estar yendo malísimo, podía estar llevando una prueba bravísima, podía estar llevando una necesidad grandísima, pero siempre había que contestar, bendecido, prosperado y en victoria. Eso no es ser franco, eso no es ser sincero, porque los cristianos tenemos problemas, necesidades, enfermedades, hay situaciones complicadas. No es que vamos a dejar de alabar a Dios ni creer en Dios, no, seguimos alabando y creyendo a Dios, pero somos sinceros. Nos acercamos al trono de la gracia y tenemos que acercarnos con franqueza, con sinceridad delante de Dios. Mi amado, vamos a ver, yéndonos a la honestidad, cada uno puede mirarse a sí mismo. Hay días en que llegamos al trono de la gracia y no queremos alabar, no queremos adorar, simplemente queremos llegar al trono de la gracia y echarnos a llorar porque estamos pasando una situación difícil, una situación complicada, porque no vemos salida, porque simplemente le queremos decir a Dios, ya no puedo más, ya no soporto más, ya no sé qué hacer. Eso es acercarse con franqueza al trono de la gracia. ¿De qué vale que llegue yo y te alabo, Señor, te adoro y te exalto, eres lo mejor del mundo, aleluya, amén? Me acerqué al trono de la gracia para alabar a Dios. Cuando Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que está pasando en nuestra vida. O sea, Dios no ocupa, perdón, con respeto lo digo, Dios no ocupa brocha, Dios no ocupa que lo adulemos, Dios ocupa que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso significa que voy a ser franco delante de Él, que voy a llegar un día y Señor, te alabo y te adoro y estoy pero con alegría al tope. Y llegará un momento en que Señor, vengo adorándote y exaltándote y dándote gracias. Pero la verdad es que me está costando porque mira mi situación. Estoy como decía el rey David, de día y de noche mis lágrimas mojan la almohada. Estoy triste, estoy pasando una situación difícil. Eso es franco. Y es que la invitación que hace el autor acá es que nos acerquemos pues con franqueza delante de Dios, con una fe sincera. Una fe sincera, ¿qué significa? Que me voy a acercar a Dios creyendo que Él existe, creyendo que me escucha, creyendo que me entiende y creyendo que Él tiene respuesta para mí, pero hoy necesito desahogar mi corazón y decirle todo lo que hay ahí. Y se puede medir una fe sincera. Bueno, no se puede medir una fe sincera. Ahora, les analizo. Una manera de declarar que hay fe sincera, sin que lo andemos diciendo, es que lo que confesamos es lo que vivimos. Doy un ejemplo, que dice alguien, yo confío plenamente en Dios, de que Él siempre va a proveer mis necesidades. Esa es mi fe. Y llega una etapa en donde pasa necesidad y se cae. Y dice, no, no tengo que comer, me estoy muriendo de hambre, ¿ahora qué voy a hacer? Pido prestado por acá, pido prestado por allá, pido consejo por aquí, y se olvida de Dios. Entonces, la fe que estaba declarando no era una fe sincera en el momento de la prueba. Una fe sincera es el que dice, yo creo en un Dios sanador, y le cae una enfermedad grave, y dice, aún así yo creo en un Dios sanador. Y le dice el doctor, bueno, usted no va a durar aquí más de 5 años, pero yo creo en un Dios sanador. Si me sana, creo en un Dios sanador. Si me fui, sigo creyendo en un Dios sanador. Es una fe sincera, que lo que declaro es lo que vivo. Ahora, no es que andemos midiendo ahora quién tiene fe sincera y quién no, porque no nos corresponde a nosotros. Pero les menciono esto porque Pablo sí se lo decía a Timoteo. Algo miraba Pablo en Timoteo que declaraba que él tenía una fe sincera. Se los pongo acá, según de Timoteo 1:7, dice, recuerdo tu fe sincera. ¿No ven? Recuerdo tu fe sincera. O sea que puede haber fe que no es sincera, pueda que se note. No sé, yo no voy a meterme en esto de que no tenemos por qué meternos en esto de ver quién sí, quién no, pero significa que hay fe que no es sincera.
que no es lo mismo lo que se declara que lo que se vive. Pero Pablo le decía a Timoteo, recuerdo tu fe sincera, como la tuvo tu abuela Loaida y tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Hay una fe sincera que se demuestra, que se expresa. Entonces, ¿cómo nos tenemos que acercar a Dios? El camino correcto para llegar al trono de la gracia es tener fe sincera. Y así nos tenemos que acercar delante de Dios, con franqueza. Si por alguna razón usted y yo pecamos y llegamos al trono de la gracia, podré alabar y adorar a Dios sin conversar de eso que hice que no debía de hacer. Pero si yo me acerco con confianza y me acerco con franqueza delante de Dios, antes de alabarle y orarle, ¿qué le tengo que decir? Perdón. Y tal vez las palabras no me salgan y tendré que llorar y simplemente decir, Señor, perdón. No quería, pero lo hice. Perdón. Yo estoy seguro que Dios toma esa oración con todo el amor que lo caracteriza a Él como Padre perfecto. Antes de que te alabo, te adoro y te exalto. Porque a veces nos enseñan que tenemos que llegar primeramente a alabar y adorar a Dios. Es correcto. Pero la franqueza es lo primero que tenemos que presentar delante de Dios. Señor, te alabo, te adoro, te doy gracias porque estoy vivo gracias a ti, pero antes de tener un tiempo de alabanza contigo, quiero que mires mi corazón y desahogue su alma con toda confianza. Una vez que desahogó su alma, empiece a alabar y adorar a Dios y a darle gracias porque Él escuchó y Él va a ser propicio a su necesidad. ¿Cuáles pueden ser nuestras necesidades cuando llegamos delante de Dios? Puede ser que necesitamos pedir perdón, puede ser que necesitamos pedir sanidad, puede ser que necesitamos que nos restaure, puede ser que necesitamos providencia, puede que necesitemos paz, o puede ser que necesitemos fortaleza. Señor, estoy a punto de fallarte y no quiero. Dame las fuerzas que necesito para no. Oh, Señor, quiero servirte, pero no me animo. Dame la fortaleza para hacerlo. Pueden ser todas juntas también. Hay personas ¿cómo es que dicen que les llegan las 10 plagas al mismo tiempo? Y no por eso va a llegar a fingir delante de Dios que todo está bien cuando Dios conoce todo de nosotros. Entonces, ante la necesidad, usted y yo tenemos que llegar delante de Dios al trono de la gracia con una fe sincera. Primero, porque a Dios no lo engañamos. Segundo, porque Dios sabe todo de nosotros. Y tercero, porque no hay nada mejor que llegar con sinceridad delante de Dios. Sea, como le dije ahora, para pedir perdón o simplemente porque la situación que está viviendo le está ganando. Y pueden más las lágrimas que la alabanza en este momento. Dios no se va a enojar. Yo estoy seguro que Dios ama la sinceridad con que usted y yo nos acercamos a su trono. Volvemos al texto. El texto dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Y aquí viene, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, vean esto, porque hilamos fino. Dice alcanzar. El término original, el griego alcanzar, viene del lámbano que dice aceptar. Significa que cuando nos acercamos con franqueza al trono de la gracia, tenemos que aceptar la misericordia y la gracia. Y vuelvo a preguntar, ¿será capaz que hay alguien que no quiere aceptar la misericordia y la gracia? ¿Habrá alguien en este mundo que conozca a Dios que no quiera aceptar la misericordia y la gracia cuando es algo que necesitamos todos los días? Pues sí, de forma directa o de forma indirecta. Cuando usted y yo somos autosuficientes o tenemos una mala relación con Dios, estamos rechazando su misericordia y su gracia. Cuando creemos que llegamos al trono de la gracia para alabar, para adorar, para exaltar a Dios, pero mi problema no lo converso con Dios porque yo creo que yo sí puedo salir de este problema solo. Yo creo que puedo lidiar con esta tentación solo. Yo creo que puedo jugármela con este problema, esta situación difícil solo. Y nos creemos autosuficientes, como que podemos lidiar en este mundo y en esta sociedad solos. Y entonces llegamos al trono de la gracia, tal vez no calzaría el término franco ahí, no somos muy sinceros, alabamos, adoramos, exaltamos, pero no dejamos que su misericordia llegue a nuestra vida. No la aceptamos porque nos creemos autosuficientes o simplemente
porque la religiosidad nos gana y entonces no tenemos una buena relación con Dios. Cuando no hay una buena relación con Dios, hay temas, ojo, ojo, pónganme atención acá. Cuando no tenemos una buena relación con Dios, hay temas que no queremos conversar con Él, porque nos da vergüenza, falta de relación, porque nos da miedo, falta de relación, porque es un tema muy delicado y creemos que Dios no me va a entender, falta de relación con Dios. Cuando tenemos una relación estrecha con Dios, mi amado, no hay tema, por más delicado que sea, que no podamos hablar con Dios. Que pueda hacer que esto se lo puedo decir a cualquiera y se va a escandalizar. De hecho, si se lo cuento, no me va a volver a hablar. Si se lo cuento, hasta me va a echar de la iglesia. Si se lo cuento, le va a decir a los demás que no se vuelvan a juntar conmigo. Pero si se lo cuento a Dios, ¿qué voy a alcanzar ahí? Misericordia y gracia. Y tengo que aceptarla. ¿Puedo rechazarla? Sí, con mi autosuficiencia o mi falta de relación. Pero la idea es que aceptemos la misericordia y la gracia que está para nosotros. En recuadro les pongo, el camino correcto para llegar al trono de la gracia tiene que ver con la fe con que nos acercamos a Él. Me gusta el texto que leímos de Hebreos, que dice que el que se acerca a Dios, el segundo que leímos, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe. Hay gente que se acerca a un templo, se acerca a una estatua, se acerca a una actividad, se acerca a cualquier cosa que sea religioso, pero no se está acercando a Dios. El que se acerca al trono de la gracia tiene que creer que Dios existe y que le va a premiar, que es galardonador, dice la Reina Valera 1960, es galardonador por buscarle. Entonces, el camino correcto para llegar al trono de la gracia es la fe. Pero debemos eliminar la autosuficiencia de nuestra vida y buscar cada día más una mejor relación con Dios. Necesario, necesarísimo hacer esto. La autosuficiencia son de esas cosas que eh, he dicho están inherentes en nuestra vida, están presentes ahí en mayor o menor grado. Algunos ya tal vez lo hemos eliminado, algunos todavía no lo hemos eliminado tanto, que todavía hay áreas en donde creemos que podemos jugárnosla solo. Mi amado y mi amada, consejos sabios le doy y por experiencia propia se lo digo, no lo haga. No intente lidiar en esta vida solo. Siempre busque la ayuda de Dios, siempre busque la misericordia y la gracia de Dios para lidiar con lo que sea. Aunque para usted diga, esto es fácil para mí. Siempre busque la misericordia y la gracia de Dios, porque solo así tendremos la seguridad de que vamos a aprobar, vamos a salir adelante en esta situación, sea la que sea. Tenga que ver con la vida espiritual o la vida natural, sea la que sea. Nunca creamos que podemos solos. Usted y yo tenemos que reconocer que somos necesitados de Dios. Entonces, nos acercamos con confianza, con franqueza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y viene esto. ¿Para qué? ¿Para qué misericordia y gracia? Aquí dice, para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Eh, Ese, ese momento que usted y yo esperamos y anhelamos ocurra. El milagro que necesitamos, la respuesta que queríamos escuchar ahora. Cuando dice el oportuno socorro, eh, no tiene nada que ver con nuestro tiempo, porque normalmente cuando buscamos la misericordia y la gracia de Dios, esperamos la respuesta en mi momento, en mi tiempo. Aquí dice para el oportuno socorro. El término original, se lo puse en recuadro ahí, dice en buen tiempo señalado. Y usa un término ahí, una palabra compuesta que la vamos a ver, pero dice en buen tiempo señalado. Significa que esa respuesta, ese oportuno socorro, tiene un tiempo señalado. Y no es señalado por usted y por mí, es señalado por Dios. Vean que el término que viene acá, esa palabra griega que viene acá, es eukairos. Eukairos significa bien calculado. ¿Verdad?
bien calculado. Y le aseguro que nadie puede calcular mejor los tiempos que Dios. Nadie puede calcular mejor los momentos oportunos que Dios. Nadie puede calcular el oportuno socorro a nuestra vida que Dios. Y vean que el término eucarios que viene acá es una palabra compuesta. La parte eu habla de algo bueno, algo bien hecho, ¿verdad? Y el término kairos creo que en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos visto, que kairos es el tiempo de Dios, a eso se refiere kairos. Está el tiempo cronos, que es el tiempo lineal y secuencial, que es el que vivimos usted y yo. Es el tiempo continuo, ¿verdad? Es el tiempo cronos. Cuando hablamos de una fecha exacta, cuando se descubrió América, tal fecha, tiempo lineal, tiempo secuencial. Pero cuando es intervención divina, es el tiempo kairos. Y aquí el término griego eukairos habla de un buen tiempo señalado, pero en el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Les doy un ejemplo de este término kairos. Jesús lo dijo en Marcos 1:15 y dijo literalmente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto lo dijo Jesús y le decía a las gentes, el tiempo se ha cumplido. El término tiempo que viene acá es el griego kairos. Dice, el kairos se ha cumplido. ¿El tiempo de quién entonces? El tiempo de Dios se ha cumplido. Es el tiempo específico en donde Dios tenía bien calculado, un tiempo bien señalado, en que Jesucristo vendría aquí a la tierra a traer salvación a toda la humanidad. ¿Me doy a entender? Ese es el tiempo de Dios. Yo una vez me pregunté, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido no en aquel tiempo, sino en estos tiempos? ¿Cómo hubiera sido el asunto? Y le da vueltas a la cabeza y se me venían muchas cosas, pero caía en esto. El tiempo en que llegó Jesús a la tierra era el tiempo perfecto, el tiempo bien señalado, el bien calculado de parte de Dios para que Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Significa entonces que el texto que estamos analizando de Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para recibir la ayuda en el tiempo de Dios. Porque Dios sabe cuánto podemos usted y yo soportar. Muchas veces lo hemos dicho, y seamos sinceros, lo hemos dicho, Señor, ya no aguanto más. Y Dios dice, sí, todavía puedes aguantar un poco más. Señor, ya no soporto esta situación. No, todavía puedes soportar esta situación. Señor, me muero. No, no, yo digo cuándo te vas a morir, todavía no te vas a morir. Me doy a entender, Dios nos conoce mejor a nosotros de lo que nos conocemos a nosotros mismos. A veces creemos que no tenemos la capacidad o la fortaleza para afrontar algo. Y Dios dice, sí la tienes. Entonces, la ayuda va a llegar en el tiempo perfecto, en donde Dios sabe, aquí es donde tengo que intervenir, aquí es el kairos, aquí es donde tengo que intervenir, porque si no, no lo va a lograr. Les doy un ejemplo que se me viene a la mente, es con Abraham. ¿Recuerdan a Abraham cuando llevaba a Isaac para sacrificarlo? Y fue hasta el último momento, cuando ya levantó el cuchillo para dar muerte a Isaac, el ángel lo detuvo. Tal vez Abraham, tiempo atrás, en lo que iba recorriendo el camino, decía, no soporto esta. La presión es demasiado en mi corazón. Cuando estaba amarrando a Isaac y poniendo en el altar, tal vez decía, ya no soporto esto. Aquí me va a dar algo antes de que haga el sacrificio. Y Dios decía, todavía puedes soportar un poco más. Levanta el cuchillo y dice Abraham, esto no lo soporto. Y dice Dios, sí, todavía lo puedes soportar un poco más. Cuando deja caer el cuchillo, Dios lo detiene. Porque es lo más probable que ahí, eso sí, ya no lo iba a soportar. Puede ser que ahí era el momento en donde Abraham, tal vez, aquí estoy parafraseando en mi mente, tal vez cuando deja caer el cuchillo, ahí va a perder la fe. Y dice, ¿para qué me diste un hijo? Para hacerme pasar por esto. Y tal vez iba a perder la fe. Dice Dios, ahí ya no lo iba a soportar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo detiene antes de que clave el cuchillo. Porque hasta ahí podía soportar Abraham. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos soportar la situación que estemos viviendo. Pero, mi amado y mi amada, cuando le pedimos a Dios por nuestra necesidad, nos acercamos al trono de la gracia con sinceridad y esperamos alcanzar misericordia y gracia. Pero vamos a recibir esa ayuda
no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, eso solamente se alcanza con fe, que es el camino correcto para acercarnos al trono de la gracia. Si usted y yo nos acercamos al trono de la gracia, pero no vamos a creer que Dios nos va a ayudar en el tiempo perfecto, le va a agarrar tarde, no lo va a hacer, no va a poder, entonces voy a hacerlo yo por acá. Ahí caemos en que nadie puede hacer nada sin fe que le agrade a Dios. Nuestra acción ahí sin fe no le va a agradar a Dios. Entonces, recibir la ayuda en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, eso solamente se espera con fe. Voy a esperar en Dios. Pero parece que como que ya no, pero voy a esperar en Dios. Pero voy a esperar en Dios. Si tengo que moverme, me moveré porque Dios me dijo que me moviera. Si no me dice que me mueva, me quedo aquí esperando en Dios. He puesto mi necesidad delante de Él con confianza. Y si digo con confianza es porque estoy creyendo en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuál es el camino incorrecto entonces? El camino incorrecto es no aplicar la fe y creer que podemos salir de las situaciones complicadas por nuestros medios. Ese es el camino incorrecto, el camino equivocado, el camino que no deberíamos de tomar nunca, pero que a veces tomamos. El camino incorrecto es no aplicar la fe que todos tenemos. Misma medida para todos. Desarrollada diferente en algunos, pero todos tenemos la misma medida de fe puesta por Dios para que nos acerquemos al trono de la gracia. Y voy a cerrar con una historia bíblica que nos va a enseñar exactamente lo que es el camino incorrecto. Eh, Hubo alguien que conocía a Jesús, caminaba con Jesús, recibió las enseñanzas de Jesús, inclusive comía con Jesús. Una persona cercana a Jesús, allegada a Jesús, sí, y este era Judas. Judas era uno de los 12 discípulos que caminaron con Jesús, que sirvieron con Jesús, que trabajaron con Jesús, que vieron los milagros de Jesús. Y Judas, como cualquiera de nosotros, pecó y se arrepintió. Y aquí puedo tener diferentes opiniones que voy a respetar. Hay teólogos que dicen que Judas nunca se arrepintió, que Judas lo que tuvo es un remordimiento, un ataque de conciencia y por eso se suicidó. Eh, yo respeto eso, de verdad lo respeto. Pongo mi punto de vista porque yo me ligo mucho a la palabra y a los términos originales en el texto. Porque Judas, para mí, eh, lo doy como estudio bíblico basado en la Biblia, con mi opinión en este caso. Hago un paréntesis, ¿verdad? Ahí mi opinión. Porque pueda que algunos de ustedes sean los que digan, es cierto, Judas, lo que tuvo fue remordimiento nada más. Y voy a respetar eso. Pero la palabra en Mateo 27:1 dice literalmente, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Algunos me dicen, sí, que este término tiene que ser una traducción de remordimiento del original, pero el original no me habla de eso, el original me habla del griego metamelomai, que habla de arrepentimiento, de pesar y lamento. Entonces yo creo que Judas sí se arrepintió de lo que hizo. Judas dice, ¿qué hice? Me volví loco, me dejé llevar por el dinero, era mi debilidad, pequé. Entonces hubo arrepentimiento, no se dejó el dinero, fue y devolvió el dinero. Arrepentido, dice el texto, arrepentido fue a devolver el dinero. Y no solamente arrepentido, reconoció que había pecado, porque dice el verso 4 de Mateo 27, dijo Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoce su pecado. No se justifica acá. No dice, bueno, me dejé ganar por la ambición e hice lo que hice. No dice, ya no sé, es que como a mí no me convenció mucho sus palabras, entonces, le hice caso a los sacerdotes de que esto era un engaño. No, él no se justifica. Él simplemente dice, yo he pecado y he entregado sangre inocente.
Usted y yo hemos pecado y nos hemos arrepentido al igual que Judas. Estoy seguro, ninguno de acá puede decir que no. Todos nos hemos equivocado en algún momento. Hemos pecado y nos hemos arrepentido. ¿Cuál es el problema de Judas? Que Judas toma el camino equivocado. Judas no corre al trono de la gracia. Corrió a la ley, corrió al templo, corrió a los sacerdotes. Ahí fue donde dijo que estaba arrepentido, ahí fue donde dijo que se había equivocado, que había pecado y que la persona a quien entregó era inocente. Él fue ahí al templo, corrió hacia la ley, hacia los sacerdotes. ¿Qué pasa si Judas, esto me lo preguntó un joven una vez de estos, qué pasa si Judas hubiera corrido hacia Jesús cuando iba a ser crucificado? Se hubiera tirado ahí, Jesús, perdón, perdón, pequé, me equivoqué, perdón, te amo, Jesús, perdón. Yo estoy seguro que al igual que el ladrón que estaba a la par de Jesús, Judas hubiera escuchado la misma frase, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque al acercarse al trono de la gracia, iba a encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro, el que necesitaba Judas en ese momento. Lo necesitaba en ese momento Judas. Su corazón se estaba estirpando dentro de sí, hasta el grado que llegó a suicidarse. Judas hubiera alcanzado el perdón. Ya Jesús había sido entregado, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar. El plan perfecto, no iba a fallar. Y con Judas arrepentido. Imagínense el testimonio de Judas, las predicaciones de Judas, las palabras de Judas. Lo traicioné, yo fui el que lo traicioné y no encontré castigo. No encontré rechazo, encontré gracia y misericordia cuando le dije perdón. Pero Judas toma el camino equivocado, corre al templo y se lo dice a los sacerdotes: he pecado y he entregado sangre inocente. ¿Cuál fue la respuesta de los sacerdotes? Mas ellos le dijeron, Mateo 27:4b, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¡Oh! Qué frases más tiernas y dulces de los sacerdotes del momento. ¿Se imagina que ustedes o yo lleguemos un día a la iglesia y hablemos con algunos líderes, digamos, hermanos, vean que metí la pata, pequé, hice algo que no era correcto, hice esto y esto, y de verdad me arrepiento de mi pecado? Y que nos digan, y a mí que me importa, problema suyo, y nos den la espalda y se vayan. ¿Qué clase de respuesta puede recibir un corazón así? Es un golpe directo al alma. Y esto fue lo que recibió Judas. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. No lo soportó Judas. No lo soportó y por eso buscó la forma de quitarse la vida y se suicidó. Ese es el camino incorrecto. Creer que podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. El camino correcto, el camino correcto es acercarnos con franqueza, con sinceridad, con fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. No importa la necesidad con que nos acerquemos, perdón, sanidad, restauración, prudencia, paz, fortaleza, y súmele ahí más en la lista. No importa la necesidad. Nos acercamos porque lo amamos, nos acercamos porque queremos alabarle, nos acercamos porque queremos adorarle, pero también nos acercamos porque hay necesidad en nuestra vida y lo necesitamos a Él. Y es aquí donde Dios dice, tengo misericordia y gracia, oportuna en el momento preciso para tu necesidad. Qué buena invitación. La buena invitación para que usted y yo tomemos el camino correcto, sin importar la circunstancia, sin importar el pecado. Acerquémonos con franqueza, con fe, convencidos de que Dios existe, escucha y responde, y que responde en el momento oportuno. Ese es el camino correcto que debemos de tomar cada día. Y este es el estudio de esta noche en el camino correcto.